Muy buenos días a todos y bienvenidos a estas perspectivas y tendencias del 2025 que organiza la Fundación Más Humano, que si no me equivoco ya es la tercera edición, por llamarlo de alguna forma. Y la idea que tenemos en la Fundación es arrancar el año de alguna forma con una perspectiva global por bloques de materias que entendemos que son interesantes tanto para las empresas como para la sociedad en general. Y nos aprovechamos, y perdonar el uso de la palabra, pero nos aprovechamos de nuestros queridos patronos para arrancar y explicar estos bloques de materias que son interesantes y que son precisamente los bloques y las materias en las que trabaja la Fundación o va a trabajar en este año 2025 y ha trabajado también en el pasado, ¿no? Entonces, yo en primer lugar quiero agradecer a Beatriz, a la directora general, a Txell Pian, la directora general de la Fundación, a Tomás Pérez, su director general, todo el equipo de la Fundación por hacer posible esta jornada y sobre todo también a las empresas que nos acompañan, a la Fundación, a las empresas de la red que nos acompañan en todas nuestras actividades, que siempre estamos muy agradecidos porque con sus generosas aportaciones y con su generosa presencia pues siempre hacen posible estos eventos, ¿no? Y como decía, la idea es un poco aprovecharnos de los patronos de la Fundación, que son expertos en cada uno, en cada materia, para hablar de cada una de ellas, ¿no? Vamos a tener dos mesas redondas. Una primera mesa que va a tratar de tres bloques, un primer bloque de economía, otro de talento y otro de marco laboral. Contamos con la presencia, luego las presentará Beatriz, que va a ser la moderadora de esta primera mesa, con Plácido Fajardo y Rafael Domenech y yo mismo, que intervendré en esa mesa. Y un segundo bloque de empresa, cultura corporativa y tecnología, que moderará Tomás Pereda y que contaremos con Ana Argelich, Emma Fernández y lamentablemente no puede venir Alex Payete porque se ha puesto malo con la dichosa gripe que nos invade en estos días a todos, ¿no? Pero que también será muy interesante en este ámbito, empresa, cultura corporativa y tecnología, y luego un pequeño coloquio de todos los asistentes. Y agradecer nuevamente a los patronos su presencia y su participación en este evento, que para nosotros es un evento muy importante porque enmarca las actividades, insisto, enmarca las actividades de la Fundación a lo largo de lo que va a ser el 2025. Y ya sin más, porque lo interesante es empezar y comenzar sobre los temas, ya cedo la palabra a Beatriz para comenzar la primera mesa. Muchas gracias. Gracias, Íñigo, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y especialmente a Sagardoy Abogados porque nos ceden este espacio un año tras año. Ya llevamos 3 ediciones y esperamos poder en el futuro repetir este evento donde los miembros del patronato nos dan una mirada sobre cómo ven el año 25 y sobre todo qué impacto va a tener en el ámbito de las personas, ¿no? Y sin más, vamos a entrar en esta primera mesa dando la palabra a Rafael Domenech, que nos va a hablar de economía y demografía, ¿verdad? Rafa, ¿cómo ves este año? ¿Tienes ahí preparada una presentación? Sí, muy bien. Pues en primer lugar yo lo que quiero es empezar agradeciendo, como siempre, ¿no?, a la Fundación y a Sagardoy Abogados por la organización, ¿no?, de este evento que ya es algo recurrente, ¿no?, y nos trae aquí todos los años y sobre todo a todas las personas que nos acompañáis, ¿no? He preparado una breve presentación, son solo unas láminas rápidas para que podamos hacer un zoom, ¿no?, sobre la economía en 2025, yendo de lo más general de la economía internacional a la economía española. Si yo tuviera que hacer un resumen muy breve de dónde estamos y qué es lo que prevemos, diría que la economía internacional ha conseguido hacer frente a unas incertidumbres muy elevadas que en algún momento determinado pensábamos que podrían incluso llevar a Europa y a Estados Unidos a una recesión económica. Acordaros, tras la recuperación del COVID, la crisis inflacionaria, las políticas monetarias contractivas para hacer frente a esa subida de precios, ¿no? Y luego, además, incertidumbres geopolíticas tan importantes como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Al final, la economía mundial ha aguantado muchísimo mejor de lo que se esperaba en 2022, ¿no?, cuando hace ya 3 años, cuando se producen todos estos fenómenos, ¿no? La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, ha subido
tipos de interés y, sin embargo, la economía mundial ha seguido creciendo a ritmos ligeramente por encima del 3%. ¿Qué es lo que esperamos para este año? Pues básicamente en ese entorno internacional que el crecimiento continúe estando en el entorno superando el 3%, lo que cambian son las incertidumbres, ¿no? Y ahora la principal que tenemos son las políticas de Estados Unidos. Lo hemos visto en los últimos días, lo vimos también en la campaña de las elecciones, ¿no? Pero ahí tenéis un listado, ¿no? Se centran en preocupaciones sobre el comercio exterior, sobre las medidas fiscales, sobre la propia intervención, ¿no? que el presidente Trump trata de hacer sobre la política monetaria de la Reserva Federal, todo el tema de la política migratoria y la política exterior. Todo esto pues, tiene un impacto potencial en los mercados pues, muy grandes, ¿no? Volatilidad, posible corrección bursátil, tipos de interés más elevados, esto ya es un hecho, es así, ¿no? Volatilidad del tipo de cambio, también lo hemos visto, precios más altos de las materias primas. Luego la apreciación, ese cóctel de apreciación del dólar y tipos de interés más elevados ha supuesto siempre un riesgo formidable, sobre todo para las economías emergentes, ¿no? Y luego tenemos otro ahí muy importante, más a medio y largo plazo por los efectos que puede tener, que es este riesgo de ruptura del orden liberal, ¿no? que surgió pues, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, ¿qué esperamos nosotros del nuevo gobierno Trump? Pues básicamente aranceles más altos, aunque solo sean la mitad de lo que se ha anunciado en China, pues estarían en el 50-60% y un 10% de aumento en el resto de países, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenéis los impactos, ¿no? Básicamente esto lo que significa es más inflación en Estados Unidos y menos actividad y diversificación del comercio entre países. Con estos escenarios o con estas hipótesis construimos estas previsiones. Me voy a centrar en el 2025. Nosotros, con los datos que conocíamos del mes de diciembre, las previsiones que teníamos para Estados Unidos eran de un crecimiento al menos un 2%, pero hay que decir que la economía norteamericana ha estado yendo de menos a más a lo largo del 2024, pero es que además ahora, con la victoria de Trump, una parte importante de la sociedad pues, ha generado toda una serie de expectativas de que la economía va a seguir yendo a más, con lo cual, y entonces entramos en esta situación de expectativas que se autocumplen, ¿no? Si la gente piensa que la economía va a ir a más, pues los hogares gastan más, las empresas gastan más y al final se termina gastando más, ¿no? A pesar de que muchas de las políticas que son contradictorias que ha anunciado Trump puedan tener incluso un efecto negativo a largo plazo, como es, por ejemplo, todo lo relacionado con demografía, inmigración, etcétera, que ha sido uno de los motores de crecimiento de la economía norteamericana durante décadas, ¿no? Es decir, ese bono demográfico que ha tenido con respecto a Europa pues podría desaparecer. Claro, en Europa, por el contrario, aranceles más elevados y luego una atonía por parte de algunas economías tan importantes como Alemania, lo que nos lleva es a esperar un 2025 pues muy en línea con lo que ha sido el 2024, ¿no? Un crecimiento del 1%, ¿no? Y China, que sigue con esa desaceleración, pero aquí de nuevo tenemos que tener en cuenta la demografía. Es muy importante. La población en China está disminuyendo y por lo tanto todo el crecimiento que vemos ahí en China, sea del 5%, del 4,5%, del 4%, son incrementos a una magnitud todavía mayor en términos de la renta per cápita, ¿vale? Porque la población disminuye, si el PIB crece un 4 o un 5%, pues eso significa que la renta per cápita crece mucho más, ¿no? Que es básicamente esa tendencia que vemos de desaceleración en China está muy marcada por esa disminución de la población. En inflación más alta en Estados Unidos, más alta que en 2024, más baja en la eurozona, y esto marca, y por supuesto en China, con una situación prácticamente de estancamiento en precios, una economía que como sigue teniendo exceso de capacidad, pues va a seguir exportando deflación. Tipos de interés, como la economía en Estados Unidos
tiene ese dinamismo, ¿no? Y ha ido cogiendo cada vez algo más de fuerza y al mismo tiempo los precios no ceden, sino que al contrario parece que el proceso de desinflación se ha detenido, pues vemos poco margen para que la Reserva Federal baje tipos de interés. Lo contrario es lo que sucede en Europa, ¿no? Un crecimiento más débil con una inflación a la baja, por lo tanto esperamos que los tipos de interés esta semana, hoy en concreto, lo más seguro es que el Banco Central Europeo haga ya una reducción de 25 puntos básicos, se haga otras 3 antes del verano, por lo tanto lleguemos al mes de junio y julio ya con un tipo de interés alrededor de 2 puntos, ¿vale? Y en China todavía con posibilidad de hacer alguna política monetaria expansiva. ¿Cuáles son los riesgos en este escenario? A ver, desde el punto de vista negativo, me voy a mover por la diagonal que me lleva de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, ¿no? Aunque hay muchos otros elementos que luego, si queréis, aquí podemos discutir, pero hay dos riesgos que nos preocupan. En la parte negativa, las políticas comerciales y migratorias de Estados Unidos, que nos lleven a más inflación con menos crecimiento. Y luego hay otro, del cual estamos hablando mucho, que es el efecto positivo que podrían tener las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, que nos lleva a una situación de que poco a poco esto va entrando ya con más fuerza en el tejido productivo y nos lleve a una situación de más crecimiento con menos inflación. Bien, en España. España, claro, yo cuando envié esta presentación, cuando hicimos estas previsiones todavía no habían salido los datos de ayer, ¿no? Que corrigieron, bueno, no es que corrigieran, sino que era la primera vez que se publicaban, dieron un crecimiento en el cuarto trimestre 1/10 superior al que preveíamos nosotros en BBVA. 8 décimas de crecimiento trimestral en el cuarto trimestre frente a las 7 que nosotros preveíamos, ¿vale? En parte, nosotros preveíamos 7 décimas por los efectos que estimábamos que tendría la DANA en Valencia, que le quitaba esa décima, ¿no? Bueno, pues al final ha crecido 0,8. Ese crecimiento del 3,1 se ha ido al 3,2 y esto, claro, como partimos ya de un PIB más elevado a final de año, eso ya le da un sesgo al alza a la previsión del 2025, ¿vale? Nuestra previsión actual es del 2,3, pero con el dato de ayer pues fácilmente nos vamos al 2,4, 2,5. Bien, ¿qué más sabemos de los datos de ayer? Bueno, pues aquí tenéis cómo ha sido la recuperación de la economía española desde la crisis del COVID. Está todo normalizado en base 100 al cuarto trimestre del 2019, justo antes de que apareciera el COVID. Ahí tenéis toda la caída que se produce en todos los componentes de la demanda agregada, ¿vale? Pero salvo en uno, que es el consumo público, ¿no? El consumo público, como es normal en una crisis como esta, pues lo que queremos es tener el margen de actuación con las políticas fiscales para actuar de una manera contracíclica. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido aquí, que es lo que no es frecuente, lo que es menos habitual, es que la política fiscal que haya sido contracíclica en el periodo de crisis es lo normal. Lo que no es ya habitual es que haya pasado a ser procíclica en el periodo de recuperación. ¿Vaya? Que haya seguido, es esta línea azul que va arriba de todo, que haya seguido creciendo cuando ya la economía se va recuperando, ya no lo necesita. Es decir, que la política fiscal sigue siendo expansiva, ¿vale? Con diferencia, esa ha sido la variable que más ha contribuido al crecimiento del PIB. Esto explica casi el 60% de todo el crecimiento del PIB durante estos años. Luego tenéis las exportaciones, particularmente servicios y dentro de servicios turismo, pero también las no turísticas se han recuperado mucho. La línea de color azul más gruesa es el PIB y por debajo del crecimiento del PIB lo que tenéis es el consumo privado y más abajo lo que tenéis es la inversión. Esto es el elemento preocupante porque en una recuperación económica habitualmente lo que ocurre es justo todo lo contrario, es decir, que la inversión crece mucho más que lo que crece el PIB, ¿no? Y esto es muy importante porque, bueno, luego me imagino que irán saliendo estos temas aquí,
pero la inversión es fundamental para que aumente la productividad. La productividad es fundamental para que aumenten los salarios, ¿no? Con lo cual, al final, el bajo crecimiento de la productividad que tiene España está muy condicionado por lo que está pasando con la inversión. Demografía, para poner estas cifras en contexto. Claro, el PIB está ya ahora 7,6 puntos por encima del nivel del 2019, pero la renta per cápita apenas ha aumentado. ¿Por qué? De hecho, el PIB por persona ocupada en 5 años ha aumentado solo 2 décimas. Estábamos en 100 en finales del 2019 y en el cuarto trimestre del 2024 estamos en el 100,2, 2 décimas en 5 años. Es decir, que todo el crecimiento de la economía española ha sido fundamentalmente extensivo, ¿vale? Y se debe a la migración, ¿no? A los flujos migratorios, a muchas personas, ¿no? Que mejoran su bienestar, su nivel de vida, viniendo aquí a España, poniéndose a trabajar. Obviamente generan valor añadido con eso, pero claro, a veces esto hace, ¿no? Que se genere esta divergencia entre la visión macro y la visión micro, que muchas veces en el patronato de la Fundación Más Humano pues hemos hablado de ello. Y yo con esto, si te parece, fenomenal. he consumido 10 minutos. Perfecto, Rafael, muchas gracias. Como me habías pedido. Bueno, nos has dejado un poco con el tema de la inversión, ¿no? Que afecta directamente al tema de la productividad. En Fundación Más Humano tenemos como ese propósito también de impulsar la trabajabilidad que llamamos de las personas, ¿no? Lo que es la capacidad de aprendizaje, de aprendizaje continuo, de emprendimiento y, en el fondo, el aumento de la productividad también individual, porque se traduce en que una persona que está mucho más abierta al aprendizaje, al emprendimiento, también tiene unos rendimientos, una productividad mucho más alta. ¿Tú cómo ves? ¿Qué tipo de políticas se podían ya en el marco español, a pesar de esas incertidumbres internacionales que nos van a afectar seguro a la economía, y es complejo saber, ¿no? Las interrelaciones que va a tener? ¿Cómo podríamos mejorar esa productividad, ese aprendizaje, ese rendimiento mayor de cada uno de los empleados y trabajadores de la economía española? A ver, un poco también para que se entienda, ¿no? Cuando hablamos de que la productividad agregada apenas crece, eso no es incompatible con que la productividad a nivel individual esté creciendo. Uh-huh. Lo que ocurre es que si hay un efecto composición en el que cada vez ganan peso más sectores de menor valor y añadido, empresas o ocupaciones de menor valor añadido, uh-huh, pues al final lo que se gana a nivel individual se pierde por ese efecto composición y por lo tanto a nivel agregado no se nota. Con el tema de cómo mejorar la productividad está prácticamente todo dicho, es decir, que tantas décadas de investigación económica sobre esto, pues la verdad es que sabemos cuál es el menú, ¿no? La receta de ello. Y hay que empezar por lo más básico, que es la mejora del capital humano, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Y lo es ahora, sobre todo cuando se están produciendo tantos cambios tecnológicos, ¿no? El tema de la disrupción y que ha aparecido, ¿no? Que ha brotado, llevaba décadas, pero llega ahora con mucha fuerza a nuestro día a día. De la inteligencia artificial, pues es fundamental, ¿no? Ese es un tema, la mejora del capital humano. Luego, el otro, todo lo que podamos hacer para que las empresas tengan eliminar, por un lado, las barreras y, por el otro lado, generar los incentivos para que las empresas puedan invertir tanto en capital productivo como en capital tecnológico, ¿no? Y luego esto me lleva a algo que es básico, ¿no? Que es el entorno regulatorio, institucional, ¿no? Que es el que permite, el que genera los incentivos adecuados para que las personas quieran educarse, quieran esforzarse, dedicar años de su vida a educarse porque piensan que van a poder utilizar eso en su país y no tienen que marcharse a otro, que las empresas van a rentabilizar sus inversiones, etcétera, ¿no? Y todo esto pues exige pues lo que siempre hemos dicho, Estado de Derecho, seguridad jurídica, ¿no? Que Íñigo conoce
también en el marco de las relaciones laborales, seguridad fiscal, una administración pública muy ágil, muy eficiente, ¿no? Que vemos, ¿no?, que muchas de las inversiones se retrasan por temas de permitting, ¿no?, de regulaciones, etcétera. El tema de la vivienda, lo que está pasando con el mercado de la vivienda en España es un buen ejemplo de situaciones que deberíamos haber evitado y deberíamos estar evitando ya desde hace tiempo. Fenomenal. Sin más, aunque luego volveremos con una pregunta final con Rafael, pues vamos a, como has hablado de talento y de mercado laboral, le voy a pasar la palabra a Plácido, que nos va a hablar de las tendencias en el mundo del liderazgo y del talento, ¿no?, en España y a nivel internacional. Y también tienes una presentación, ¿verdad, Plácido? Bueno, tengo una pequeña selección de ideas. Muchas gracias otra vez por la invitación. Encantado de que la Fundación haga este tipo de cosas y de participar en ellas, pues muchísimo más, lógicamente. A ver, lo primero, circunstancias del entorno. Rafael lo ha contado muy bien, el entorno macroeconómico o microeconómico también, en el que estamos. Y cualquier cosa a la que nos refiramos para hablar de talento, de liderazgo y de organizaciones tiene que contar con el marco en el que ésta se produce, obviamente, ¿no? Por tanto, enmarcar brevemente cuál es la situación de contorno en la que estamos viviendo y haciendo un foco especial en España, claro. Lo primero es la enorme crisis de compromiso que viven las organizaciones. Esto es algo realmente preocupante. Si miramos la encuesta Gallup del año pasado, que con 180.000 individuos contestándola a nivel internacional, pues es una muestra estadísticamente muy representativa. En España no tenemos más de un 10% de los empleados realmente enganchados. Enganchados es una mala traducción del engagement, que es una mezcla de compromiso y de vinculación. En Europa el 13% y en España el 10%. El dato no puede ser más pobre, como podemos ver. A esto vamos a sumarle el crecimiento del asentismo, que está llegando a unos niveles que son verdaderamente preocupantes. El otro día se hablaba en el foro de Davos, uno de los presidentes del IBEX lo sacó precisamente justamente en la reunión, ¿no? Supera ya el 10% y en algunas empresas y sectores es realmente preocupante. Eso hace que la jornada laboral calculada con el asentismo no esté en más de 34,5 horas, como ha dicho ya la COE. Y esos son datos reales de contexto, ¿no? Los costes laborales, el incremento que está teniendo durante los últimos años para las empresas, sobre todo para las medianas, para las más pequeñas, que son las que crean el empleo. Realmente esto está siendo realmente asfixiante, ¿no? Con un 4,4% el año pasado en costes laborales, que es la suma de los salariales más los añadidos de cotizaciones. Y en medio de esto tenemos una productividad a la que ya nos hemos referido. El informe de BBVA Research del año pasado sobre productividad a mediados de año, verdaderamente excelente informe como todos los que hacéis, ya decía que hay un gap de un 25% por hora trabajada con la Unión Europea en España, ¿no? Y que es un gap que no va a mejor, va a peor cada año. Por tanto, tenemos entornos de altos costes salariales, de alto asentismo, de bajo enganche o compromiso de las personas con sus trabajos y al mismo tiempo se crea empleo. Esto es uno de los misterios. Es verdad que el empleo público es mayoritario, así como el gasto público es el que está tirando, como acabamos de ver en el gráfico que hemos puesto. Está bien, es una condición quizás necesaria, pero desde luego no suficiente, ¿no? Por tanto, el entorno es preocupante. Al mismo tiempo hay 150.000 vacantes que según el INE no se pueden cubrir, aparte de que tengamos un 10 o un 11% de desempleo, ¿no? Y con estos mimbres que tenemos alrededor, ¿qué cosas son aquellas en las que, si tuviera que elegir 3 cosas que centrar el tiro en el mundo del trabajo, de las organizaciones, de las empresas, ¿qué 3 cosas elegiría, ¿no?, como prioridades de este año? ¿Y qué están eligiendo las empresas que se caracterizan por ser mejores que otras? Pues haciendo un análisis o una síntesis, el extracto de la síntesis, yo saco 3 cosas, ¿no? La primera es que seguimos con el debate de la flexibilidad como pan nuestro de cada día, que genera discusiones, debates encendidos, acalorados, que nadie encuentra muy bien dónde está la varita mágica, ¿no? Y ya encontramos un posicionamiento corporativo definido, ya las empresas empiezan a mojarse y a definirse. Ahora ya tenemos los presenciales, tenemos los remotos y tenemos los híbridos en el centro. ¿Dónde está la virtud? Se supone. Entonces, tenemos los presenciales que ya definen como parte de su
de su cultura, que hay que estar en la oficina. Y tenemos en el extremo contrario los que piensan que la gente tiene que trabajar anytime, anywhere, donde pueda y donde rinda más. Ese es el otro extremo. Y en medio, los que ni chicha ni limona, que decimos en mi pueblo, y los que intentan colocarse ahí en un lugar intermedio que satisfaga ambas cosas, ¿no? ¿Y qué argumentos se están utilizando? ¿Qué valores subyacentes podríamos decir que entraña el posicionarse en un extremo o en otro, en el centro, ¿no? Bueno, pues unos dicen, oye, yo apuesto por la confianza, el empleado, apuesto por la autonomía y apuesto por la responsabilización. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Trabajamos por objetivos, no por presencialidad. Cada uno trabaja donde quiera y como quiera. Perfecto. Ese es un argumento. Esos son los argumentos, digamos, confesables. Luego por debajo tenemos los inconfesables. Y son los metros cuadrados de oficina y el coste del alquiler. Que en muchísimas compañías está siendo un elemento muy importante a la hora de tomar esa decisión, aunque se revista de confianza, de autonomía, de responsabilización y de vamos a facilitar las cosas. Pero esa es la realidad. Confesables y los inconfesables. Yo solo pongo aquí los confesables, por si acaso alguien lo ve. Y luego tenemos en el otro lado los que apuestan por lo contrario. No, hay que venir a la oficina. Hay que venir a la oficina. Uno de ellos ahora está teniendo en Estados Unidos pues, un peso importante en las decisiones, por ejemplo, ¿no? Hay que estar en la oficina porque necesitamos interdependencia. Es fundamental para la colaboración que la gente tenga un contacto personal, estrecho, inmediato, que se colabore, que se innove. Solo se innova cuando hay interacción humana. Eso es algo que también está bastante probado. Por tanto, hay que venir a la oficina porque eso es favorecedor. Ese es el argumento confesable. Y luego está el inconfesable. Como me decía el director de recursos humanos de una compañía que factura muchos ceros y que tiene muchos ceros de empleado detrás y que tiene un propietario mayoritario, le decía a este director de recursos humanos no hace mucho, mira, fulano, te voy a decir una cosa, el que teletrabaja nos roba. Esto es una... No me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando. Por tanto, ¿qué hay debajo de eso? ¿Qué hay debajo de eso como inconfesable? La falta de confianza. No me fío ni un pelo de lo que la gente hace cuando sale de la oficina. No me fío ni un pelo. La productividad probablemente pues baje y además es que no me fío. Punto. ¿Vale? Ese es el otro extremo. Y lo que al final está ocurriendo es que este es un elemento de atracción fundamental. La gente se va de los sitios porque no tiene esa flexibilidad y la gente se siente atraída de los sitios que sí que tienen la flexibilidad. Es un elemento fundamental de atracción. Y nosotros lo vemos cada día, no, pero cada semana casi seguro, en nuestras ofertas y en nuestra negociación con los candidatos como headhunters. ¿Qué es lo importante aquí? La atracción y la fidelización, que son consecuencias de lo anterior. Por tanto, flexibilidad como una parte importante en el debate. El segundo, cómo no, inteligencia artificial que nos está poniendo patas arriba realmente. Por un lado, lo que hacemos y por otro lado, lo que pensamos que vamos a hacer. No sé muy bien cuál de las dos cosas es peor. O cuál asusta más. Pero bueno, lo primero es que no hay que tenerle miedo. Yo creo que no hay que tenerle miedo. A ver, esto lo hemos creado nosotros. Esto no lo ha creado ningún extraterrestre. La inteligencia artificial la hemos creado. Es un acto humano. Es una creación humana, como lo fue la electricidad, que nos cambió la vida, como no fue Internet, que nos cambió la vida, y como fueron los móviles, que nos cambiaron la vida. Son tres cosas por elegir, tres cosas que han cambiado el destino de la humanidad y la forma de trabajar, de vivir, de enseñar, de aprender, etcétera, ¿no? Pues esta es una de ellas. Es una creación humana que está teniendo un uso extensivo cada vez más, como estamos viendo. Y este año lo va a tener en nuestras vidas privadas y en nuestras vidas profesionales. ¿Qué es lo primero que hay que hacer aquí? Aprender a aprovechar los superpoderes. Esto es lo que nos da de superpoderes. Tenemos poderes que antes no teníamos y tenemos que utilizarlos adecuadamente. Tenemos que aprender a utilizarlos y en las empresas tenemos que enseñar a nuestra gente a utilizarlos, obviamente, ¿no? Y luego también hay un regulador y en Europa, desde luego, por falta de regulador no es. En Europa la regulación, en fin, nos tienen que decir ya hasta qué hora nos levantamos y a qué hora nos acostamos, es lo que nos falta. Pero aprender a manejarlo es una necesidad imperativa y quienes aprendan mejor a extraer el máximo potencial probablemente van a ganar en muchas cosas. Una de ellas en productividad, como hablábamos.
¿La inteligencia artificial me va a despedir o me va a ascender? Pues probablemente a muchos lo ascienda. Probablemente a muchos lo ascienda. Es verdad que a otros, ya ha dicho Mark Zuckerberg que no quiere desarrolladores porque resulta que la inteligencia artificial, y cuando llegue la cuántica ya, de eso no hablaremos, de la computación cuántica, de eso ya mejor no pensarlo, pero es verdad que él ya no quiere desarrolladores, pero quiere arquitectos que sean los que controlen a los desarrolladores. O sea, no nos volvamos locos. Van a seguir haciendo falta tareas de muchísimo valor añadido, pero van a tener debajo una capa que va a facilitar enormemente lo que hoy hacemos. Va a ser una gran ayuda para todos. Y ahora ya enlazo con el tercero. El tercer punto es que la inteligencia artificial, que nos va a cubrir esa capa que es automatizable y que en donde la inteligencia artificial nos va a aportar más, tiene por encima otra capa que es la de lo genuinamente humano. Y yo creo que lo que va a terminar pasando, o va a ir pasando cada vez más, y perdón por hacer aquí de Nostradamus, que ya me guardaría, pero a mí me da la nariz que al final lo que va a ir ocurriendo es que nos vamos a terminar centrando más en aquello que es indisociable a la condición humana. Si nos vamos a Howard Gardner y los 7 famosos inteligencias múltiples, la inteligencia lógico-matemática, esa ya se la hemos pasado a la inteligencia artificial, tú mismo. La inteligencia verbal, que es el segundo elemento que mide los test de inteligencia desde el año 30 y tantos de Binet Simon, la inteligencia verbal, esa la teníamos nosotros, pero ahora llega el procesamiento natural de la voz y se la hemos cedido también. Inteligencia verbal para ti. Yo el otro día estuve haciendo un debate estratégico con la más alta, digamos, la versión más elevada de ChatGPT, el 4 y estuvimos teniendo una discusión estratégica de cómo, qué hacíamos con una compañía si la escindíamos o no en dos, por los 2 unidades de negocio que tenía tan diferentes, qué cosas, ventajas e inconvenientes tendría. Y me vino Javier Castro, buen amigo ex telefónico y que se dedica solamente a esto, ha visto que es tan importante que ya solo se dedica a esto, tiene una empresa que ayuda a las empresas a implantar inteligencia artificial. Y estuvimos discutiendo y yo, la verdad, las discusiones con consultores de McKinsey no tienen mucho que envidiarle porque era impresionante. Además, le interrumpías en el mismo momento. Tú le decías, oye, pero ¿por qué no hacemos esto? Y te decía rápidamente, hombre, si haces eso, ten en cuenta que te puede pasar A, B y C. Y tú le decías, un momento. Y dice, sí, perdón, dime. O sea, no hay latencia ya. La latencia es el tiempo que tarda la comunicación en llegar. Eso ya ha desaparecido, con lo cual ahora es tiempo real totalmente. Y la discusión es una discusión bastante parecida a la humana. Por tanto, la inteligencia verbal, pum, para vosotros. Nosotros nos quedamos la nuestra, obviamente, pero ellos lo van a hacer cada vez mejor. Ellos, que somos nosotros, enseñándoles a ser nosotros. ¿Vale? Esa es un poco la inteligencia artificial. Le enseñamos a la máquina lo que nosotros sabemos, pero que ella la va a hacer más rápido y mejor. Y después de esto, pues la idea es que nosotros nos centremos en aquello que realmente es esencial. ¿Qué es esencial para nosotros? La inteligencia corporal, obviamente, esa todavía algún robot lo puede hacer, pero no tanto probablemente como nosotros. Y sobre todo la inteligencia emocional. Esa sí que es privativa de los que estamos aquí sentados. La inteligencia artificial, la inteligencia emocional, la pasión, la comunicación, la empatía, la capacidad de conectar emocionalmente con los sentimientos ajenos, la capacidad de entender los sentimientos propios, la conciencia, es decir, saber y ser quién soy y que estoy aquí, la conciencia, y la conciencia es distinguir lo bueno de lo malo una vez que sé quién soy y dónde estoy. ¿Vale? Esas dos cosas yo creo que van a terminar siendo privativas, aunque hay quien dice que también pueden llegar a tener conciencia. Para mí es un poquito más dudoso. Pero bueno, que esto revoluciona cualquier organización, como nos revolucionará en nuestras vidas, vamos a verlo como una facilitación. ¿Y qué tenemos que hacer ante eso? Centrarnos en lo sustancial, en lo privativo, en lo único que tenemos, en el talento, obviamente. El talento es la base de las organizaciones y el talento bien aprovechado es la base de la productividad y del rendimiento. El talento acompañado de motivación y de compromiso. Me quedan 2 minutos. Bea, voy rápido. Sí, tranquilo. Bienestar humano. Esto del bienestar humano no es baño y masaje. No es baño y masaje. Hombre, baño y masaje. Estamos hablando en el mundo del trabajo, en el mundo de las organizaciones, en el mundo del ocio. A mí me encanta. El baño y masaje me encanta, la verdad. Pero las empresas no se trata de que pasemos la mano por la espalda para generar satisfacción.
A ver, en las empresas lo que tenemos que generar es motivación, compromiso, vinculación, energía, pasión. Eso es lo que tenemos que generar en las empresas. No nos volvamos locos con los balnearios. El bienestar está bien, pero ¿para qué queremos ese bienestar? Para que uno se sienta bien con lo que hace. Y lo primero que hace sentirse bien a uno cada mañana es que lo que hace sirve para algo, tiene sentido. Es útil mientras más gente mejor. Tiene una sensación, esto que hablamos ahora del propósito en la Fundación, estamos insistiendo mucho en la necesidad de propósito porque nos parece un elemento fundamental, pero sobre todo porque le parece a la gente que trabaja y que tiene que rendir. Sobre todo las nuevas generaciones, que son las que nos pagarán las pensiones, esperemos. El sentido de pertenencia, el orgullo de pertenencia, todo eso son los elementos que el bienestar tiene que procurar en la gente, ¿no? ¿Y qué cosas mira la gente para sentir el bienestar? Por supuesto, tener un entorno agradable, ¿no? Las consultoras de real estate te dicen que la oficina, hombre, una oficina que sea maja y que la gente trabaje a gusto puede ser mucho mejor que una oficina que sea más cutrilla, eso es evidente. Pero vamos a las cosas un poquito más elevadas, ¿no? Ser tratado con justicia y respeto, dos cosas que son muy básicas. Justicia, bueno, que no me traten peor de lo que me merecería o de lo que tratan a otros, y respeto, porque no me lo falten. Obviamente, que no me insulten, que no me griten, cosas muy básicas, ¿no? Transparencia y claridad. ¿Cómo son las reglas del juego aquí? ¿Qué tengo yo que hacer para mejorar, para progresar? ¿Cuáles son realmente? Que no haya cajas negras. Esa sensación que uno tiene muchas veces en las organizaciones de que eso, al final es un generador de negatividad y de ansiedad cuando no. ¿Qué es lo otro que quiere la gente? Crecer, aprender, progresar, que a mí me lleva a evolucionar en mi vida de una manera positiva, de aumentar lo que sé, de crecer, de progresar, de ir más allá. Esa sensación que todos necesitamos tener como una necesidad vital. Y luego las dos últimas palancas de la motivación, que a mí me encanta hacer referencia a ellas porque son dos necesidades básicas del ser humano y por tanto del ser humano en rendimiento, que es la sensación de reto y la sensación de logro, que cada vez todos tenemos que experimentar estas sensaciones alguna vez al año. Al principio de año, la sensación de reto, te ponen los objetivos. ¿Seré capaz? ¿Seremos capaces? Esa sensación de reto es muy motivadora, genera una palanca de energía para ver si soy capaz de retarme a mí mismo, de medir mi propia autoestima, ¿no? Y lo otro es la sensación de logro, una vez que se ha conseguido el reconocimiento, el que realmente se valore por los demás la contribución que yo estoy haciendo. Sensación de reto y sensación de logro. Las compañías que saben hacer esto bien tocan esa palanca de motivación y generan bienestar y generan al mismo tiempo también pues un mejor rendimiento. Y esa es la clave. Por tanto, esas tres cosas a mí me parece que son bastante importantes. Bueno, así como ya muy brevemente, sí, Plácido, talento senior. Sabes que es un tema que la Fundación Más Humano trabajamos desde hace más de 6 años gracias a la colaboración de la Fundación Endesa en el proyecto Generación Sabia. Y la semana pasada pusimos en marcha ese think tank en el que tú estuviste para ver qué posibilidades hay para que los seniors continúen su carrera profesional dentro de la propia compañía, en igual, si las dos partes así lo quieren. Uh-huh. ¿Cómo ves qué modelo de liderazgo puede impulsar esta continuidad del talento senior y poner al talento senior también en áreas de innovación y de generación de valor en la empresa? Bueno, con el gap de necesidades de talento que tenemos, el senior, el junior y el medio pensionista. O sea, es que no nos queda otra. Es que a la gente hay que sacarle el máximo partido donde está. El que lo hace bien, que siga haciéndolo. Uh-huh. Y el que no lo hace tan bien, pues a lo mejor no hace tanta falta que se quede. Pero el que realmente está contribuyendo y está aportando, ¿qué es eso de que has cumplido no sé qué edad? Pero si eso ya ha quedado antidiluviano. O sea, ahora mismo la gente tiene que aportar por la energía y por la motivación y por las capacidades, que mientras más senior, más capacidades debería uno de tener, siempre que tenga desarrollada la capacidad de aprender de la experiencia, que no es común en todos los seres humanos, pero quienes más lo tienen, sácales el máximo de chicha, por supuesto. Vamos. Muy bien. Es que es una cosa muy obvia. Bueno, pues ya en este entorno económico de talento, de necesidades de talento, Íñigo, ¿cómo ves el marco normativo actual? ¿Qué crees que se podría cambiar para que se favorezca esa productividad, ese crecimiento?
Bueno, muchas gracias, Beatriz. Las respuestas, y acabaría con esto, lo veo regular, pero bueno, voy a desarrollarlo un poco para que por lo menos darle un poco de aire en 5 minutos. Y además lo voy a resumir porque coincido, y no habíamos hablado, pero coincido muchísimo con lo que ha dicho Plácido, como no podía ser de otra forma, porque las realidades que se observan, que tampoco vamos a descubrir gran cosa a todos los que estáis aquí, que en el mercado de trabajo pues son muy bien descritas por Plácido, en las que yo también observo, ¿no? Hay muchas realidades, muchas tendencias, pero yo destacaría, igual que Plácido, 3, y ya digo, coinciden básicamente, en el orden lo he cambiado, pero básicamente lo que he comentado, ¿no? Y ligándolo con lo que preguntaba Beatriz de la regulación. La primera realidad, y ya digo, voy rápido por no comerme tiempo de la siguiente mesa, es la transformación del negocio por la tecnología. Ya lo ha comentado Plácido y no me voy a detener en ello. ¿Qué está sucediendo? Pues que empieza a haber en las organizaciones y en el mercado laboral una necesidad de nuevas competencias, ¿no? De nuevas competencias de trabajo, de lo que se llama en inglés los skills, que no necesariamente son competencias técnicas, no necesariamente, lo estáis viendo desde las empresas, sino que se precisan de otro tipo de competencias que son muy valoradas precisamente también por el impacto de la tecnología, porque hay competencias técnicas, pero también, como bien decía Plácido, yo también soy muy a favor de eso, competencias más humanistas, ¿no? Que yo creo que la tecnología nos llama la atención para reforzarlas, ¿no? Otro impacto clarísimo, y eso sabe muchísimo mejor que yo de este tema Rafa, la reducción de empleo. Lógicamente, el impacto de la tecnología va a impactar claramente en la reducción de empleo, aunque no sé si te habéis tenido ocasión de ver el informe del Foro de Davos que salió la semana pasada, que se centra mucho en esto, en el impacto sobre todo la inteligencia artificial en el empleo. Pues al final me parece que hace un balance muy optimista y positivo, nada pesimista, de que ese impacto en el empleo va a ser neto a favor del empleo, en un 7% o algo así, de destrucción de empleo en contra de la creación de empleo, ¿no? Y por tanto que hay un balance, por llamarlo de una forma neta, de creación de empleo, porque va a haber nuevas profesiones, nuevas competencias, etcétera, ¿no? Y ahí se desarrolla muy bien y os lo animaría a que lo vierais porque es un informe muy detallado. Y el tercer impacto, que lo estamos viendo ya, es cómo se usa esa tecnología. Y eso sí que tiene implicaciones legales, ¿no? Cómo se usa esa tecnología, y ahí hay pues, un poco opiniones de todos los gustos. Hay gente que dice, bueno, es mejor el modelo europeo, que es regulación para controlar el uso de la inteligencia artificial, y hay otros que van más al modelo americano o anglosajón. Es decir, oye, no nos pasemos de regulación, sobre todo cuando estamos en el inicio del uso de la inteligencia artificial. Si nos pasamos, pues vamos a limitar el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Gente que critica que en Europa nos hemos adelantado con las normativas de regulación de inteligencia artificial cuando no hemos creado ni una sola empresa, que no es verdad, yo no estoy de acuerdo, ninguna empresa pionera en inteligencia artificial, no es verdad, porque hay algunas muy buenas por ahí, ¿no? Entonces, lo que sí que yo creo que es importante es el tema de la privacidad, ¿no? La regulación en temas de la privacidad. ¿Y cómo debería la regulación y las empresas pues, adaptarse a estos cambios de transformación del negocio por la tecnología? Pues también lo ha comentado un poco Plácido, ¿no? El primer pilar es la formación. Formación, recualificación de los trabajadores o nuevas cualificaciones de los trabajadores, y eso tiene que ver mucho a través de la ley, pero también a través de las empresas. El problema está en que si los propios trabajadores quieren o no recualificarse, porque yo leía, no me acuerdo ahora en qué informe, lo leí hace una semana o 10 días, un informe que era un informe importante, largo, internacional, donde se hacía una encuesta si los trabajadores eran partidarios de acceder a esa formación que les ofrecían las empresas para tener unas mayores opciones de competencias o unas mayores opciones de carrera profesional, etc. Y curiosamente, a mí me llama la atención un poco también la línea de lo que decía también Plácido, de que los trabajadores no eran especialmente propensos a aceptar una formación, una recualificación, y no me detuve mucho a pensar por qué, pero bueno, estaba ahí en la encuesta, ¿no? Y luego, importante también desde el punto de vista de ordenamiento, y más especialmente en el caso español, la adaptación de la ley y sobre todo, y en el caso español es muy importante, la adaptación de los convenios colectivos, de la negociación colectiva, a ese impacto tecnológico.
Nosotros en el despacho y vosotros en las empresas estáis viendo que la negociación colectiva está muy centrada y sigue centrada desde el año 80 en 2 materias, jornada y salario, y de ahí no salimos. Muy pocos convenios colectivos empiezan a hablar de estos temas, cuando yo creo que es una realidad importantísima y ahí teníamos que hacer todos un esfuerzo, no digo sindicatos, empresas y los asesores para que realmente se adapte a esa nueva realidad. Segunda tendencia, que lo han mencionado un poco de pasada Plácido, pero yo creo que es muy importante, lo decía antes Beatriz, el cambio demográfico, ¿no? Yo creo que tenemos en España especialmente un envejecimiento muy notable y sobre todo lo que es más notable, y esto a Rafa lo ha estudiado mucho, la disminución de la población en edad de trabajar, ¿no? Que es quizá más preocupante. Eso nos lleva a una escasez de talento, nos lleva a una mayor presencia del talento senior en las organizaciones y nos lleva a un tema que las empresas empiezan ya a tratarlo, y lo estamos tratando en la Fundación Más Humano con ese think tank, a una convivencia de generaciones en una misma empresa, ¿no? ¿Y ahí cuál debería ser la respuesta de la ley o de las empresas? Pues bueno, yo creo que todos coincidimos, ¿no? Pues habría que favorecer las medidas legales para atraer talento inmigrante cualificado o no cualificado. Es cierto que se ha realizado, y lo decía Rafa, lo vemos por el crecimiento del PIB, se ha realizado pues una política expansiva de atracción de talento inmigrante. Yo creo que deberíamos seguir con esa política porque en España realmente no tenemos talento para el trabajo que se precisa, ¿no? Medidas legales también para favorecer la transición del talento senior. Yo no me voy a detener en ello porque yo creo que serán las conclusiones de nuestro think tank. Pues medidas en favorecer el tiempo parcial de personas ya que quieran segundas carreras dentro de las empresas y fuera de las empresas, reducción progresiva de jornada, salario, etc. Y lo último, pues unas políticas empresariales donde no se priorice la edad, sino se prioricen por la experiencia, el talento, como bien decía Plácido, aquí no es un tema de edad, el talento, el conocimiento, etc. Y un tema más macro, pero que nos falla en España, la propia sociedad y la propia cultura que hay en España respecto a cómo se ve el talento senior. Esto en los países nórdicos y en los países en Estados Unidos, que cuando viajáis lo veis, lo viajamos todos, lo vemos, esa gente muy mayor, bueno, muy mayor, sí, ¿por qué no decirlo? Gente de 80 años, 80 y tantos años trabajando en un McDonald's y una normalidad pasmosa. Y en España esa percepción de que el talento senior pues, no puede seguir trabajando y pues yo creo que eso tenemos que cambiarlo entre todos a nivel de sociedad. Y por último, y con esto ya acabo, las nuevas formas de trabajo. Y ahí me han mencionado, y la tercera tendencia, lo ha mencionado un poco Plácido, ¿no? La flexibilidad. La regulación precisamente no va hacia ese camino de favorecer la flexibilidad. Yo creo que va más bien hacia un camino opuesto. Pero ahí lo que habría que ser inteligentes es aprovechar las nuevas regulaciones para intentar establecer modelos de flexibilidad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, la nueva reducción de la jornada laboral, que eso parece que sí o sí pues, se va a realizar y bueno, veremos las negociaciones en el Parlamento, pero bueno, parece que eso lleva camino de implementarse. Bueno, pues las empresas deberían, dado que se les da y que no pueden escaparse, entre comillas, de esa regulación, deberían buscar fórmulas para precisamente adaptarse a esa nueva regulación de una forma flexible. ¿Y a qué me refiero con esto? Decir, oye, pues te caben dos opciones, dos caminos. Aplico la nueva regulación, 37,5 horas semanales de trabajo, o busco fórmulas pactadas vía convenio colectivo, vía con los sindicatos, de bolsas de horas, de vacaciones flexibles, de días libres, etc. Y a eso es buscar un elemento de flexibilidad hacia una regulación impuesta que podría ser, oye, aplico y ya está, ¿no? Pues yo creo que ahí las empresas tienen que ser un poco más innovadoras, ¿no? Bueno, y nuevos trabajadores, nuevas demandas, que empieza a haber nuevos derechos. ¿Qué nos estamos encontrando nosotros en nuestra experiencia profesional? Pues un poco que hay una conciencia clara de esos nuevos derechos laborales, clarísima, la gente es consciente y conoce muy bien sus derechos laborales, eso que nos está llevando a mucha mayor litigiosidad. Nosotros en el despacho estamos viendo un crecimiento bastante exponencial de los litigios laborales porque bueno, pues la gente es más consciente de sus derechos y los va reclamando, ¿no? Y luego también la gente pues está un poco más disconforme, ¿no? Y menos enganchada con su trabajo y por tanto pues tiene menos temor a demandar o tiene menos temor a
bueno, a levantar la mano, a decir, oye, no estoy de acuerdo con este tema. Y por tanto yo creo que ahí es muy importante que las empresas respondan a eso pues con un enfoque decidido y bueno, que se crean que esto pues tiene que ver mucho con la retención del talento, con el propósito empresarial y que realmente esto pues tienen que buscar soluciones para que la gente pues de alguna forma esté más satisfecha, ¿no? Y ahí entra pues todo el tema de la flexibilidad de nuevas formas de trabajo, el trabajo remoto, presencial, híbrido, etcétera, pero no me voy a detener en ello porque si no ya me extiendo y no quiero extenderme mucho más. Y nada, muchísimas gracias. Gracias. Os iba a pedir un titular final. ¿Qué podemos hacer desde las empresas e instituciones? Pero tiene que ser como titular, un telegráfico. ¿Qué se puede hacer desde el mundo de la empresa y desde el mundo, yo creo que tú ya lo has dicho mucho, Rafa, el tema de inversión, etcétera, pero en 2 frases, para avanzar hacia esa mirada más humanista que promovemos desde la Fundación Más Humano? Yo si tuviera que elegir uno, claramente invertir en las personas, invertir en el capital humano, sobre todo teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, nos posibilita aumentar todo nuestro potencial de crecimiento, estos superpoderes de los que nos hablaba Plácido. Nosotros acabamos de sacar en BBVA Research un informe, una presentación muy completa en la que hacemos un repaso, una panorámica de cuál es el estado de la cuestión de los efectos de la inteligencia artificial en el empleo y la productividad, ¿no? Que os animo a todos a leerlo porque va en esta línea, ¿no? De hacer lo posible por aprovechar las oportunidades que nos ofrecen todas estas nuevas tecnologías. Lo acabamos de publicar ahora esta semana. Fenomenal. Si yo tuviera que dar un lema, pensando en el lema que dieron el otro día para la presentación de la reducción de jornada, que decía, participaban los que ponen el trabajo, que son los sindicatos, bueno, los representantes de los que ponen el trabajo, que son los sindicatos, el regulador, que es el ministerio, y los que ponen el dinero, pero esos no fueron, no estaban, que es los que ponen, los que se le paga a los que ponen el trabajo. Esos no estaban. Y había un lema que decía, trabajar menos para vivir mejor. Pues yo quedé pensando, trabajar menos para vivir mejor. Pues no sé muy bien, porque yo la realidad de la gente con la que hablo no me pegaba mucho. Yo lo que quiero es trabajar mejor para vivir más. Porque es que al final, cuando uno trabaja mejor, vive más. Pues es que el trabajo motivador, el trabajo que te genera autoestima, que te genera satisfacción, pues eso es una garantía de vida. La gente que trabaja con 80 años y está plena de facultades, eso es una maravilla. Eso y la sociabilidad son 2 de las cosas que alargan la vida. Así que trabajar mejor para vivir más, que eso es trabajar menos para... No sé, a mí no termino de... Íñigo, un titular. Yo, del titular, vamos, le respeto más a mi tema. Realmente España está haciendo, las empresas son empresas muy serias y en estos temas que estamos todos hablando son empresas que dan ejemplo, ¿no? de buenas prácticas, ¿no? Entonces yo diría que tener más confianza en las empresas y menos regulación. Porque las empresas, hombre, siempre va a haber un mínimo de regulatorio, pero las empresas lo hacen bien y en España tenemos ejemplos extraordinarios de buen impacto social interno y externo. Bueno, pues muchas gracias y sin más, pasa a la segunda mesa que está moderada por Tomás Pereda y estará con Emma Fernández y Ana Argelich. Pues vamos a comenzar esta segunda mesa que tiene sobre todo el foco en 3 dimensiones que nos parecen también muy relevantes dentro de lo que es el marco de las actividades de la Fundación Más Humano. Tecnología, ciencia y cultura. También cultura como algo que impregna absolutamente todas nuestras actividades, ¿no? Para ello tenemos a Ana Argelich, presidente de MSD, y tenemos a Emma Fernández, consejera y experta en el mundo de la tecnología. Tenía que haber estado aquí, como bien ha comentado antes Íñigo Sagardoy, Alex Payete, que además se ha incorporado recientemente como patrono de nuestra fundación, pero la gripe pues a veces es la que es y no nos puede acompañar. Entonces yo simplemente, aunque actúo como moderador, pero sí que me gustaría hacer 2 o 3 puntualizaciones que tienen un poco que ver con el área al que se iba a dedicar Alex Payete, que es toda la parte de cultura, ¿no? Y sobre todo para indicar algunas tendencias que de alguna manera confirman o reafirman
lo que ya en la anterior mesa se ha comentado, pero con algunos datos, porque a veces es muy importante el apoyarnos en datos, ¿no? La primera, que además se ha mencionado por todos los participantes en la anterior mesa, es la necesidad de flexibilidad. Ahora mismo, si hablamos de trabajo en remoto, flexible, siempre hay alguien que dice, Amazon vuelve todo el mundo presencial. Y es verdad, y también de alguna manera tenemos a Elon Musk con Tesla y con SpaceX. Pero vamos a mirar datos en este momento sobre lo que está pasando, porque con ese titular parece que el mundo vuelve a la presencialidad. Recientemente el MIT en Estados Unidos ha publicado un artículo muy interesante ahora en el mes de diciembre, donde a pesar de estas dos afirmaciones por Andy Jassy de Amazon y de Elon Musk de Tesla, tienen un índice que se llama el Data Index, que de alguna manera mide el termómetro de la flexibilidad. Y en este momento, dos tercios de las empresas estadounidenses que están medidas en estas 13.000 están asumiendo modelos flexibles. O sea, la mayor parte de las compañías estadounidenses, de manera silenciosa y en algunos casos sutil, por lo que comentaré antes, están reafirmándose y consolidando sus modelos flexibles de trabajo. Y es curioso porque luego también lo que está sucediendo es que la ocupación de las oficinas en Estados Unidos es del 50%. Lleva ya varios años con un índice de ocupación del 50%, que es el que sucedió post-pandemia, con lo cual simplemente por la ocupación del real estate nos está confirmando que el mundo en este momento, sobre todo en Estados Unidos, esté volviendo a una presencialidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Se está produciendo una transferencia de talento de las compañías presenciales a las no presenciales. Hay muchas compañías que en este momento están aprovechando la enorme oportunidad, como bien decía antes Plácido, para atraer y fidelizar a aquellas personas que prefieren trabajar bajo lo que nosotros desde la Fundación Más Humano llamamos el triángulo virtuoso: flexibilidad, confianza y autonomía, ¿no? Antes recordaba una frase que el otro día oí que es muy obvia, que dices, bueno, es verdad, dices, si tú no confías en tu gente, ¿por qué le pides a tus clientes que confíen en tu gente? Entonces, pues tienes un problema porque tus clientes tampoco deberían confiar si piensas que el teletrabajo te roba, ¿no? Como bien comentaba, ¿no? Entonces es curioso porque esa transferencia se está produciendo. Es verdad que en algunos casos se está forzando porque hay, vamos a decir, ERES encubiertos, porque ha habido una sobrecontratación en algunas de las compañías y están aprovechando con ese mensaje de volvamos a la oficina, me voy a desprender de un X% de gente que se me va a ir, porque en algunos casos de manera voluntaria. Luego hay otro aspecto que está siendo muy interesante, es la redefinición del concepto de productividad, que hemos hablado antes en la primera mesa, ¿no? Durante muchos años, aparte de lo que es el capital humano, hay un factor en la ecuación que es el tiempo, el factor tiempo. La cuestión es, en los nuevos modelos en los que mucha gente en el mundo está trabajando, ¿el factor tiempo sigue siendo tan relevante o es el resultado? Con lo cual, posiblemente se está redefiniendo, y con mucha complejidad, porque no es fácil, no es una tarea fácil, llevamos décadas midiendo, intentando precisar cómo podemos medir la productividad, pero posiblemente el factor tiempo empieza a ser sustituido por el factor resultados, que tiene mucho que ver con la consecución. Por otra parte, es curioso porque se está empezando a identificar que hay una correlación entre aquellas organizaciones que incorporan modelos flexibles a una mayor predisposición y una mejora de la utilización de la inteligencia artificial. Son organizaciones mucho más abiertas a la innovación, son organizaciones, y no solamente hablo de la organización, sino de las personas que trabajan en esas organizaciones, que en los últimos años se están adaptando a descubrir nuevas maneras de organizarse, de convivir, de liderar, de controlar, etcétera, etcétera, y tiene una mayor predisposición a aprender. Y en ese aprendizaje, en este momento, empieza a haber una correlación entre empresas flexibles que están abrazando de una manera mucho más eficaz y productiva las nuevas herramientas de la inteligencia artificial. Y por poner en Medir España, ha salido recientemente, se ha cerrado en el Instituto Nacional de Estadística el último resultado de cómo está evolucionando la flexibilidad en España. Está creciendo. En este momento, más del 14% de la población española trabaja a través de modelos flexibles. Crece lentamente, pero sigue creciendo en los últimos años. El 7,5 aproximadamente
trabaja habitualmente de manera flexible y el 7,1% ocasionalmente de manera flexible. Es decir, los datos nos están confirmando que los modelos flexibles de trabajo siguen creciendo, siguen consolidándose y siguen marcando una tendencia con independencia de estos titulares que aparecen, ¿no? Otro elemento desde la perspectiva cultural que pensamos que tiene una relevancia especial es lo que estábamos hablando de la demografía, ¿no? Pero no me voy a entretener sobre las razones por las que es importante, la longevidad, la demografía, la diversidad generacional, etcétera, etcétera. Pero todo empieza, como antes también se estaba comentando, por una percepción de creencias, ¿no? ¿Cuál es el valor del trabajo, el valor de la edad en el trabajo? Cuando consideramos que de repente ya pues, caemos en una ancianidad que nos impide seguir trabajando, cómo nos ven las organizaciones, cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nos ven la propia administración, cómo nos ven los propios sindicatos, cuál es el valor del trabajo, como antes comentabas, Plácido, en nuestra vida, si es una maldición o es algo que se puede dignificar la propia existencia dándole sentido, y hasta edades muy avanzadas. Es decir, porque no es un oxímoron trabajo y calidad de vida, ¿no? Entonces, todo empieza por un cambio cultural muy importante y un cambio cultural, sobre todo, en nuestra autopercepción sobre qué es el trabajo y cuál es el trabajo en nuestra vida y cuál es qué papel tiene la edad en nuestra carrera. Luego hay otro aspecto que también estábamos comentando que me parece muy relevante y esto además en esta mesa me encantará que hablemos de ello, que es tecnología y ciencia. Posiblemente yo cuando imagino el momento que estamos viviendo no hablo tanto de disrupción sino de eclosión. De repente todo junto, tanto la ciencia como la tecnología y de una manera recombinada ha producido una eclosión que en este momento nos convierte casi en semidioses. Incluso desde el punto de vista científico, que hablamos muy poco, en este momento podemos crear vida, podemos transformar vida y podemos diseñar vida a la medida, ¿no? ¿Dónde está el límite? Pues posiblemente en esa transformación cultural que tiene mucho que ver con el aprendizaje, de tomar conciencia de la era que estamos viviendo, cambiemos sobre todo una pregunta por otra. Hasta ahora nos hemos formulado siempre qué podemos hacer y posiblemente ya en este momento podemos hacer prácticamente todo. ¿Qué más se puede hacer que crear vida diseñándola? Todo lo que es las biotecnologías sintéticas nos permiten en este momento crear seres vivos, no solamente en animales, sino en seres humanos. Y todo ello gracias a que la tecnología y la inteligencia artificial está impulsando todavía mucho más esa capacidad. Entonces, esa pregunta de qué podemos hacer posiblemente ha llegado el momento de plantearla en qué debemos hacer. Con lo cual no es una respuesta fácil. Entonces, eso nos va a exigir elevar todavía muchísimo más nuestro nivel de inteligencia ejecutiva. Hace unos meses, en el contexto de la Fundación Más Humano, teníamos una conversación con José Antonio Marina. Yo creo que lo comentábamos el año pasado, que yo no dejo de olvidar, que decía, la verdad es que nosotros tenemos una inteligencia generadora, que es igual que el ChatGPT, que es generativa. Acumula datos, y ahí nos parecemos. La inteligencia generadora, que es lo que nosotros sentimos, escuchamos, millones de datos, millones de ideas, millones de ocurrencias, millones de genialidades cada segundo. Dice, pero luego lo que no tiene las máquinas es la inteligencia ejecutiva, que es la que valora todo eso y es la que responde a esa pregunta, ¿qué debemos hacer? No tanto qué podemos hacer, ¿no? Con lo cual yo creo que esta es otra de las partes de los elementos más relevantes que nos espera en esta nueva época, ¿no? Y luego, por supuesto, también tenemos lo que hablábamos de nuevas formas de trabajo, pero no tanto desde el punto de vista de flexibilidad, sino ecosistemas híbridos de talento. El mundo está creciendo más en trabajo que en empleo. Cada vez hay más profesionales que han decidido navegar por cuenta propia a través de fórmulas no convencionales, pero que ya no solamente representan el empleo tradicional. Y posiblemente desde el punto de vista de cambio cultural de las personas y sobre todo de las organizaciones, el empezar a aprender a gestionar desde el punto de vista del liderazgo, y aunque la normativa en este caso no es muy favorecedora, como bien comentaba antes Íñigo, somos bastante rígidos y la flexibilidad no está en el menú de los tiempos que estamos viviendo, el aprender a gestionar ecosistemas abiertos de talento, con talento externo, con talento interno y que trabajen juntos, posiblemente sea una de las asignaturas que tengamos para la siguiente. Y finalmente, y quizás y me lo he saltado porque me parece muy relevante y también lo ha citado Íñigo, no quiero saltármelo, tenemos
dos dividendos demográficos en este momento de escasez de talento como estamos viviendo, que es ya lo hemos hablado, el dividendo del talento senior, el dividendo de la diversidad generacional, y uno muy importante, que es el talento inmigrante. No es trivial. He oído muchas veces a Rafa Domenech hablar, cuando lo cuantificas, aproximadamente unos 300.000 al año. En este momento hay una tendencia, y que es muy difícil de cambiar, la caída de la población autóctona española en este siglo caerá con unos 25 millones. O sea, población autóctona nacidos en España de familias españolas, vamos a reducirnos a la mitad dentro de este siglo. Imaginaos desde el punto de vista de PIB, imaginémonos desde el punto de vista de talento, de consumo, de contribución, lo que representa caer. ¿Cuál es el dividendo demográfico? Claramente el inmigrante. Si sumamos 300.000 al año a lo largo de este siglo, posiblemente no estemos hablando de 25 o 30 millones de inmigrantes que pueden representar un número superior a la población española actual. Entonces, ¿cómo gestionar esto? ¿Cómo desde el punto de vista social, desde el punto de vista empresarial, tenemos que empezar desde el punto de vista de integración cultural, de cualificación, de integración de esas comunidades, simplemente por supervivencia de nuestro modelo de bienestar, nuestro modelo económico? Yo creo que ese es un desafío muy importante. Tenemos tiempo, pero no mucho. Tenemos 60 años por delante, pero son 60 años en donde la vida de nuestro territorio, de nuestra sociedad, puede cambiar radicalmente si no sabemos gestionar anticipadamente este gran desafío, ¿no? Y nada más, desde el punto de vista un poco de estos. Y ahora vamos a empezar con las personas importantes de esta mesa. Entonces, desde el punto de vista científico, luego te haré alguna pregunta de lo que hemos comentado, cuál es el papel de la ciencia, cultura, etcétera, etcétera, en los retos que tenemos. Entonces, Anna Argelich, como presidente de MSD, de uno de los grandes laboratorios farmacéuticos mundiales, ¿cuál es un poco tu...? Te paso la palabra para que nos... No, buenos días a todos. La verdad es que es un placer escucharos y quizás me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Como habéis visto, el crecimiento del PIB no se produce por la parte privada, se produce por la parte pública. Entonces yo creo que quizás lo que yo mejor puedo aportar hoy, porque después de todo hemos hablado de los temas, por intentar no repetir, y voy a cambiar un poco lo que había preparado para invertir un poco qué veo desde el punto de vista privado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, en la parte más económica, y luego iré un poquito más a las personas con la tecnología, ¿no? Al final, la economía española está teniendo cierto crecimiento. No sé si habéis leído el Economist, pero parece que somos la gloria de Europa en este momento, ¿no? Quizás un poco exagerado en algunos términos cuando ves la parte privada. Pero si a mí me preguntas a día de hoy cuántas horas al día utilizo en temas legales, hoy en día prefería ser abogada. Porque entra la reforma en la parte laboral, la NIS 2 y la parte de Data Privacy, con todos los cambios que tenemos y las 5 legislaciones que está cambiando el gobierno en la parte de sanidad, me paso el día. Yo de verdad que preferiría haber hecho. Pero la realidad es que esto no va a dar crecimiento. Me va a ayudar a establecerme correctamente y saber competir y encontrar los elementos, y tengo que dedicarle el tiempo. Pero yo lo que de verdad tengo que conseguir es que esa inversión que como compañía americana hago en España, en algunas veces, lo dije aquí el año pasado, pero lo voy a repetir, el sector biofarmacéutico, MSD en concreto, al final nosotros somos el hub número 1 después de Estados Unidos en inversión de investigación clínica. España realmente, gracias, eso sí, a una regulación bien implementada, porque las bien implementadas pueden funcionar muy bien, por la Agencia Española del Medicamento, España ha resaltado como un hub en parte de investigación clínica para poder tener medicamentos y que le llegue a la población cada vez más envejecida. Tenemos que invertir en esta inversión. Y no podemos dejarnos que toda esta sobreregulación, con todos los elementos que tengamos, nos impida llevarlo a cabo. Entonces, realmente tenemos que lograr asegurar que le damos el foco. Y a mí me gustaría dar un poquito de optimismo, porque yo creo que al final ahora hay mucho ruido, ¿no? Estados Unidos, desde luego, yo no sé a cuántas declaraciones más vamos a llevar, pero yo creo que las tarifas sí nos pueden afectar mucho económicamente. Esto sí que, sobre todo a la gente que produce, depende de dónde produzca y de dónde vengan los componentes, si vienen de China o no, se puede, y la dependencia económicamente podemos tener un poco de complejidad, pero yo creo que ahora mismo, de cara al 25,
yo creo que con optimismo tenemos que mantener el foco porque al final, y especialmente el sector biofarmacéutico, tiene una productividad alta, tiene un talento de gente bastante especializada. No sé si lo hacemos muy bien entre el talento, digamos, más senior, pero sí que creo que en el talento más joven, porque al final necesitamos unas capacidades nuevas de gente en investigación, en comercialización y en elementos distintos. Y esto hace que esa renovación de la gente que logramos reclutar o darle el upskilling, llevar a cabo, lo logramos mucho. Y podemos hacer estos elementos. O sea, yo creo que tenemos una responsabilidad importantísima para lograr hacer este cambio. ¿Qué pasa con la nueva tecnología? Realmente el Artificial Intelligence va a cambiar la forma en la que investigamos y la forma en la que trabajamos. Yo creo que va a dar mucha eficiencia y en parte a mí me gustaría pensar que hay muchas tareas muy monótonas que nos las va a quitar, porque nos va a quitar la productividad y los empleados, y me incluyo yo allí misma, tenemos que tener la apertura de querer aprender, de saber hacer, dedicarle el tiempo, de querer hacer este upskilling que necesitamos, todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, que ya empieza a ser de las personas que está en la parte más arriba, conjuntamente la parte de entender que va a acelerar la investigación. El problema es que en la parte de investigación tú al final, por responsabilidad, necesitas hacer una fase 1. Yo sé que con el COVID lo aprendió todo el mundo, ¿no? Fase 0, 1, 2, 3. Esto no es flexible. Esto realmente a día de hoy es muy difícil que cambie. Entonces, habrán fases que van a correr más porque la Artificial Intelligence te va a hacer investigar de forma más rápida, pero luego habrá que llegar a conseguir que cada uno de estos haga las demostraciones necesarias. ¿Dónde se producen los retrasos? Por la regulación. Que cada vez tenemos más componentes regulatorios que a medida que vamos haciendo, la regulación para hacer responsabilidad de la sanidad es importante. La sobreregulación por más papeles, más elementos, más personas, más presentaciones. O sea, perdemos mucho menos tiempo en investigar, mucho más tiempo en aprobar. Luego, necesitamos que realmente las cosas se aprueben, porque nos pasamos más tiempo. El segundo skill, aparte del legal, es el de negociación. Me paso el día intentando convencer que cosas que se aprueban en todas partes, en España tardamos 2 años en aprobarlas. Esto significa que mi equipo, Health Economics, yo misma y todo el equipo, todo el día trabajando y trabajando y trabajando en intentar convencer a alguien, que en este caso yo digo negociar, pero es un chiste porque ellos me dicen que no y yo no tengo nada que hacer, ¿no? Y no se trata de una negociación, ¿no? Yo firme a lo que yo pueda hacer y si puedo lo hago y si no, no, no. Entonces, yo creo que si nos preparamos bien y logramos hacer entender que esa inversión, ese desarrollo, esa productividad va a aportar a la economía española, aportaremos mucho. Ahora me voy a ir a las personas. La primera cosa, yo llevo el Comité de Diversidad e Inclusión a nivel europeo en mi compañía, lo llevo en la Cámara de Comercio Americana también. Antes llevaba el de Relaciones Laborales con Íñigo, que me encantaba. Y la primera cosa que quiero decir es que tenemos que tomar con responsabilidad este tema porque está en el core y en los valores de la mayoría de las compañías. Somos empresas globales, independientemente de lo que se pueda llegar a firmar en Estados Unidos, tenemos una responsabilidad en la diversidad y creo que la vamos a hacer, ¿no? Pero la segunda parte que quiero decir es que yo soy de ni chicha ni limón en el centro, flexibilidad. Yo sé que suena muy aburrido, pero yo creo que, mira, hemos mejorado tanto con la flexibilidad. Nosotros cerramos los viernes, o sea, todo el mundo teletrabaja los viernes y de lunes a jueves hay flexibilidad. Hay una recomendación no controlada de 2 días y medio dentro de estos 4 días de apertura. Funciona maravillosamente bien. Yo creo que cuando vamos a estos engagements, contestaciones y preguntas que hacemos a empleados, el punto número 1, flexibilidad, ¿no? Parte de la confianza, sí. Hay un 5 o 10 que seguro que sobreutilizan la flexibilidad, seguro. Hay otro 90 que realmente lo hace de forma adecuada. Voy a poner controles para ese 5% porque el 90% lo hace. Si es que quien no lo hace se le acaba viendo. Y al final, en un momento u otro, pues acaban no consiguiendo los resultados y acaba saliendo, ¿no? Pero yo sé que soy un poco, no radical, pero digamos, consistente en este tema porque yo creo que funcionamos mejor de esta manera, ¿no? Y hay mucho debate con la flexibilidad, pero yo ya no estoy allí. O sea, yo la veo por dada, creo que es la que funciona, creo que no tener a la gente nunca. Yo misma voy de lunes a jueves a oficina, bueno, hoy no, pero todas las mañanas estoy allí. Si a la hora de comer he acabado como en reuniones presenciales, muchas veces me voy a casa a trabajar y continúo porque hago mucho trabajo internacional, que voy a estar en Teams igualmente, pues ¿para qué voy a quedarme allí?
Creo que tenemos que hacer de role model para que esto funcione. Yo y todo el comité. O sea, creo que los líderes más senior tienen que llegar a hacer. Pero a mí me preocupa mucho más inclusión, psychological safety, que todo el mundo logre una cultura de apertura, de poder dar sus ideas, que la gente, yo creo mucho en el reverse mentoring y está la parte de la unión entre la gente de mayor experiencia y más joven, que haya este diálogo. Yo creo que esto es muchísimo más importante que fomentar. Y luego el desarrollo. A la gente, lo decía, quiere aprender, quiere crecer, quiere hacer cosas. La mayoría de la gente tiene ganas de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy necesitamos más gente científica porque en la parte comercial somos más eficientes, tenemos que trabajar. Bueno, hay que hacer cambios. Los cambios no son fáciles ni de decidir, ni de implementar, ni de transformar. Pero al final de lo que se trata es que tú generes una empleabilidad total y tengas los recursos en aquello que da crecimiento en la inversión que tú puedes atraer en cada una de las oportunidades que tienes. Entonces, bueno, yo creo que las empresas privadas tenemos una responsabilidad fuertísima en este momento. Una pregunta, Ana. El año pasado, ¿te acuerdas? En la edición de nuestros premios al pensamiento humanista y a la acción humanista, concedimos, además que nos apoyáis y os agradecemos muchísimo desde tu organización, el premio al pensamiento humanista Diego Gracia, filósofo y científico que de alguna manera creó o impulsó la bioética, que ha tenido tanto impacto en tu sector. Desde el punto de vista de tu perspectiva científica, laboratorio farmacéutico, ¿en qué momento estamos respecto a esa mirada humanista que de alguna manera responde a las grandes preguntas desde el punto de vista del gran avance de la ciencia en este momento, que como comentábamos antes? A ver, claramente las empresas farmacéuticas tienen una ética muy, muy, muy fuerte, que en parte yo creo que proviene por la buena intención y en parte proviene porque no podemos tener un mayor riesgo y las empresas nos movemos por los riesgos que llevamos a cabo si nos equivocamos en cualquier tema ético, porque claramente puede derrumbar una compañía farmacéutica que no esté aplicando la ética, el compliance y la bioética de manera adecuada. O sea, que decir, al final, como en la pirámide de Maslow, o sea, una empresa farmacéutica tiene que conseguir encontrar estas dianas para progresar. Si no lo hace de la manera adecuada, muere. Y más de una ha quebrado. O sea, quiere decir que realmente creo que una parte es muy importante y de verdad que lo hacemos con una buena intención y lo hacemos con una ética muy fuerte, pero por el otro lado, realmente nunca sobreviviríamos. Por lo cual, al igual que nos formamos un montón de temas, la cantidad de formación, inversión, tiempo y awareness en el sector farmacéutico que se genera en la parte forma ética de trabajar es fuertísima. Y realmente nos lo creemos. Y al final yo creo que hay un poco de selección natural. Esto es tan fuerte y está el criterio y a veces inflexible. La gente creativa no entiende por qué no nos saltamos ciertos pasos o haríamos cosas distintas, que hace una selección natural de la gente que trabaja en este sector. Por la pasión en la investigación, por la pasión a los pacientes, pero también por un poco ese punto de ética fuerte que hay alrededor del tema, ¿no? O sea, entonces yo creo que, y lo mismo pienso en la parte de inteligencia artificial, ¿no? Al final yo creo, y esta ya es mi opinión personal y no me considero, yo trabajé muchos años en el sector de las telecomunicaciones, tengo una cierta formación, porque 10, 15 años allí en la parte, digamos, más tecnológica y creo que a día de hoy la parte tecnológica unida con la ciencia es el futuro en muchos de los aspectos. Seguro que Emma, que sabe muchísimo más que yo de este tema, os ayudará, pero yo también creo que si no sabemos hacerlo de la manera adecuada, y no sabemos de verdad aprender y hacerlo con una visión humanista, nos equivocaremos y no funcionará. Por lo cual, realmente, firmemente creo en ello. Pues muchísimas gracias, Ana. Y vamos a pasar con Emma, con una gran trayectoria en el mundo empresarial y muy experta desde la perspectiva tecnológica, perspectiva humanista, que de alguna manera nos va a compartir cuál es tu visión de tendencias desde el mundo tecnológico. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a estar este año aquí y aprovecho el comentario de Ana para iniciar mi intervención. Yo creo que el factor fundamental que está transformando el mundo es que en este momento tenemos 1.000 millones de personas con formación superior totalmente interconectadas. Entonces, ese factor que estás comentando, Ana, que tiene que ver
con las telecomunicaciones y la tecnología que nos permite relacionarnos unos con otros, yo creo que es lo que hace que la velocidad de cambio por ese volumen de personas sea impresionante. Yo quizá podría y hablaré en estos minutos de determinadas perspectivas en este ámbito más tecnológico que no me atrevo muchas veces decía Plácido lo del Nostradamus, no me atrevo muchas veces a confirmar porque la rapidez es brutal. En todo el sector tecnológico, poneros de manifiesto esto, 1.000 millones de personas interconectadas, más del 90% de los científicos relevantes, premios Nobel, etcétera, todavía vivos. Es que vivimos en un momento que es imparable. Creo que el otro tema que tenemos que tener muy en cuenta es todo el conflicto China-Estados Unidos, que no deja de ser una guerra tecnológica. Es una guerra tecnológica que vivimos desde hace un montón de tiempo. Es una guerra en la que cuando los americanos se dan cuenta, se empiezan a dar cuenta de este factor en el año 2010 con Obama, de que los chinos se proyectan como primera potencia precisamente para el 2050, porque todo el mundo cree que fue Trump el que inició las limitaciones comerciales con China, y realmente fue Obama el que se volvió hacia el Pacífico e inició precisamente ese camino de alguna manera de contención de China que no ha tenido mucho éxito, ¿no? Creo que lo pongo esto de manifiesto porque fijaros que esta semana nos hemos desayunado con el tema este del DeepSeek. Y fijaros que si miráis un poco la lista de tecnologías relevantes, hemos hablado de inteligencia artificial mucho a lo largo de esta mañana, pero todo el tema que tiene que ver con semiconductores y materiales básicos para la generación de nuevas tecnologías ha sido uno de los elementos más de lucha. Y los chips, sabéis que pues los que están permitiendo la inteligencia artificial, fundamentalmente la marca más conocida es Nvidia, o Nvidia, como pronunciándoos así mejor, pero la realidad es que hemos limitado los chips a China y China en un año ha encontrado un algoritmo que permite mejorar esa inteligencia artificial. Esto es un elemento que a los europeos nos tiene que hacer pensar mucho. La innovación se hace muchas veces por necesidad. Es probablemente el elemento con mayor poder para innovar. Y China está siendo un ejemplo. Todas las barreras que le estamos poniendo las están progresivamente rompiendo. Europa, es verdad que tenemos el entorno institucional más estable, pero por alguna razón no sentimos de una manera tan imperiosa esa necesidad de innovar. Y ahí, de alguna manera, quizá este entorno regulador tendría que forzarnos más a sentir esa necesidad y a que estemos precisamente trabajando más en todos estos temas. Aprovechando el informe que hemos mencionado de Davos, Davos habla de una serie de tecnologías que son las que van a transformar el mundo empresarial y sobre los que pues, quiero hacer alguna reflexión. Estamos hablando de los robots y los sistemas autónomos. Creo que ahí vamos a vivir una verdadera transformación en los próximos años. En muchísimos hoteles turísticos en Canarias este invierno están los robots que traen a la mesa los platos y que ayudan a los camareros a desplegar la atención al cliente en un contexto, como pasa en Canarias, donde es muy difícil tener un empleo suficiente y es el ámbito turístico en Baleares o en Canarias es muy difícil probablemente por todas las tensiones que hay con la vivienda, que es un ámbito que hayamos conectado, y ya estamos viendo sistemas autónomos que entran a ámbitos que no son perspectivas de 10 años, que son perspectivas de hoy. Entonces, todo lo que tiene que ver con sistemas autónomos lo vamos a ver muy desarrollado. Ayer sabéis que se cayó un F-35 y Elon Musk que dijo que los aviones no deberían ir tripulados. Era la misma conversación que tenía nuestro Ejército del Aire ayer en una reunión sobre este tema.
Entonces, igual que vamos a ver, hablamos del coche autónomo, que está encima de la mesa, los robots para el cuidado de mayores también están aquí, para las atenciones, digamos, de personas dependientes también están aquí. Tuve la oportunidad de visitar el laboratorio sobre accesibilidad que tiene la ONCE hace unos 15 días y es asombroso el uso de la tecnología precisamente para una relación más humanista con las personas que lo necesitan. Y es un ámbito que yo creo que hay que potenciar. Que es verdad que tiene un impacto en el trabajo, pero también es cierto que yo soy, también es verdad que yo soy tecnooptimista. Entonces, soy tecnooptimista y estoy muy de acuerdo con el informe de Davos, porque de alguna manera hay una referencia histórica a esto, ¿no? Si os gusta leer de estos temas, hay un libro que se titula The Technology Trap, que hace un análisis de toda la adopción de las tecnologías desde la revolución industrial, precisamente libros de hace un par de años, hasta la llegada de la inteligencia artificial. Y lo que viene a decir es que efectivamente el problema es cómo a cada uno de nosotros nos afecta esta tecnología y si vamos a estar entre los que nos vamos a ver potenciados o no. Y el principal problema que tenemos hoy en día es cómo la tecnología divide a las compañías por aquellas que son capaces de incorporar elementos productivos y de inversión con suficiente rapidez para adaptarse a las demandas de sus clientes y de sus profesionales, y cómo aquellas que se quedan retrasadas, pues al final terminan fuera del mercado. Y a las personas nos pasa lo mismo. Entonces, fijaros que desde mi, pues, como patrona, ¿no?, de una fundación como esta, yo estoy muy preocupada por esta división digital fundamentalmente en la infancia. Creo que hay un problema de pobreza infantil que se ha puesto de manifiesto en el Consejo Económico y Social de nuestro país, acaba de publicar un elemento sobre este tema, y en esa pobreza infantil el mayor impacto que puede tener a largo plazo es la falta de acceso a la tecnología de los niños, que al final van a ser los empleados del futuro. Otro ámbito que yo creo que va a tener mucho impacto, todo lo que Ana conoce bien de biotecnología y todos los temas que tienen que ver con la salud, a mí me parece que van a ser algo que vamos a ir progresivamente. Pero quiero señalar, y para no alargarme mucho en mi intervención, que hay un tema fundamental, que es todo lo que tiene que ver con computación cuántica, que está aquí, que va a introducir precisamente una mayor potencialidad a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el uso de los algoritmos. Y traigo a la palestra el tema de ciberseguridad. Ciberseguridad es uno de los mayores riesgos que tenemos en este contexto. Desde la pandemia se ha incrementado sustancialmente y con la inteligencia artificial este año vamos a ver amenazas en ciberseguridad cada vez mayores. Yo estaba ayer en un consejo y en este consejo la primera intervención del CEO fue: si recibís una llamada mía, no la deis por cierta. Si recibís un mensaje de voz mío, no la deis por cierto, porque estamos teniendo una cantidad de sustituciones de personas con el objetivo de capturar datos, con el objetivo de hacer pagos, etcétera, etcétera, que ya antes podía ser puntual, yo creo que ahora es masivo. El elemento esencial que creo que tenemos que tener todos en cuenta en nuestro trabajo y en nuestra vida privada es que este es un gran problema. Y lo uno a otro tema que a mí también me preocupa bastante, sé que a Tomás también, que es todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. El exceso de automatización y estos superpoderes que se nos dan muchas veces limita nuestra capacidad de crítica, porque damos por, me lo dice ChatGPT, pues me lo voy a creer, o me lo dice, me lo dice alguien que a mí me parece confiable, ¿vale? Creo que cada vez más hay que revisar no solo nuestras creencias, que son una fuerte delimitación bastante importante, pero también todo el uso de algoritmos y todo el uso de este tipo de superpoderes nos obliga a ser más estrictos con preguntarnos si esto que parece tan razonable y está tan bien escrito es verdad o no.
cada vez más elementos de los que se nos dicen con contundencia y nos pasa en las redes sociales, en noticias que vienen, etc. Y yo creo que el problema de la desinformación es un problema que todos conocemos y todos padecemos, pero que también cada uno de nosotros estamos obligados a luchar contra él, que no porque venga en el WhatsApp de tu familia es verdad. Te dice mi cuñado, que es un tío informado, pero no. Puede habérselo dicho a él un falso experto. Y quizá este es un elemento que a mí me parece cada vez más importante y por eso sé que Tomás agradece este comentario porque los dos somos muy fans del pensamiento crítico y aunque crea un poco de malestar de la duda, o sea, la duda no tiene que ser vista como algo malo, es algo que nos permite al final afianzar y tomar mejores decisiones, porque, ya lo decía Kahneman, las decisiones malas no suelen ser por la elaboración de esas decisiones, sino por la no comprobación de las ideas preconcebidas. Y con eso, Tomás. Un cierre fantástico, Emma. Me alegro mucho que lo hayas completado. El otro día oí una expresión que me la he apuntado porque me gustaba mucho, que es vivimos en un tiempo en donde todos nos opinamos encima. Porque nadie nos callamos y emitimos una opinión, pero como también nos dice José Antonio Marina, dices, muy bien, esa es su opinión, que puede ser respetable o no, porque ahora, ¿por qué piensa eso? Entonces, si no sabemos argumentarlo con datos, con argumentos sólidos, pues nos seguiremos opinando encima. Pues muchas gracias. La verdad es que cuando antes Íñigo comentaba que este ya es la tercera edición, nos gusta arrancar el año desde la Fundación Más Humano, como yo siempre digo, sacando al patronato a la calle para que nos cuenten un poco como lo que veis. La verdad es que es un lujo, porque el repaso que hemos hecho a la cantidad de variables, etcétera, pues es realmente espectacular y os lo agradecemos. Cada vez que os veo todos juntos hablando, cada uno de vuestras áreas de expertise, pues la verdad es que es un gusto el compartir con vosotros esta aventura. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los ponentes, por su enorme generosidad al compartir ese conocimiento de gran valor que nos llena de reflexiones, pero también os animo ahora a llevarlas a la acción. Hemos hablado de ética, flexibilidad, confianza, aprendizaje, inversión, cuidado con la sobreregulación, con la ciberseguridad y sobre todo con el pensamiento crítico, el diálogo, la escucha, la empatía, escucharnos entre todos y que empecemos a hacer cosas y continuemos haciendo cosas, cada uno de nosotros, la sociedad civil, para hacer una sociedad más fuerte. Muchísimas gracias.